diarreas, vómito, diarrea, ¿verdad? Era esta misma. Estreñimiento. Entonces, Qué malo. ahí van una serie de patrones que tenemos que tomar en cuenta. Pero yo diría que lo que hace correr un paciente son dos cosas: el dolor y sangre, hemorragia, ¿verdad? Sí, entonces ahí es donde tiene que ser un médico muy acucioso para poder hacerlo. Entonces pasa lo siguiente: mira, estos bachilleres son todavía muy buenos y de hecho están como instructores, están en investigación y todo, ya dentro de poco se verá. Fíjense que cuando vamos a ver la clasificación, nosotros lo primero que hacemos cuando vemos un abdomen es ubicar el abdomen y evaluamos la morfología abdominal y mentalmente ya nosotros lo dividimos. Que podemos tener esta clasificación a los humanos. Les gusta mucho esta clasificación, ellos van a base. Ellos les gusta mucho esta clasificación de derecho, izquierdo, izquierdo, derecho. El Vita de Caravaggio es más viejo, mucho más viejo que aquel. La siguiente es, a mí me gusta mucho esta, porque es como cuando es más específico, lo tenemos más por cuadrantes más pequeños y podemos, si vieron la diapositiva, está la estructura muy bien delimitada. Y eso sí lo tenemos que saber: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, derecho, flanco derecho, flanco izquierdo, costilla derecha, costilla izquierda. Entonces, y nos ubicamos, y es importante que nos ubiquemos porque en el interior tenemos vísceras, estructuras, que dependiendo de dónde esté y de dónde estén los síntomas, sobre todo el dolor, las condiciones que refiere el paciente, podemos ubicar la víscera que está con algo, con alguna patología que tenemos que ver. El siguiente. Si vamos a ver, yo creo que no nos vamos a entender mucho porque ya ustedes lo vieron también, pero del lado derecho, fíjense que el órgano, el hígado, es importante. El hígado duele porque lo que duele es la cápsula del mismo, se inflama y es la que va a dar el dolor. Entonces, porque el peritoneo visceral no duele, pero lo que es las membranas que lo recubre, si están inervadas, son las que nos van a dar el dolor. Tenemos ahí las características del estómago, el cuerpo hidrantropilórico, el epiclón gastrohepático, la arteria hepática, vena porta, conducto, cíntico, polero, con Wilson, la segunda porción y la tercera del duodeno, el páncreas, la arteria mesentérica superior, el plexo solar, columna vertebral, la aorta, la cava, el conducto torácico. O sea, del lado derecho tenemos una serie de estructuras que tenemos que tomar en cuenta y lo mismo en la siguiente con el flanco, ¿no? Cuando buscamos lo que es en el hipocondrio derecho, también el lóbulo derecho del hígado, el fondo, la vesícula biliar, todo lo que es la parte. Bueno, la paciente que yo les digo se le pasa completico la vesícula, ¿sí? Completico la tiene ese paciente. El colon, lo que es el ángulo hepático del colon, parte del colon transverso, que tenemos que tomar en cuenta. El riñón derecho, que el riñón derecho siempre desciende un poco más, desciende un poquito más que el izquierdo, por el hígado, ¿no? El izquierdo está un poquito más arriba y la glándula suprarrenal está por encima del polo superior del hígado. Así que en el izquierdo, el lóbulo izquierdo del hígado, que llega hasta acá, la tuberosidad mayor gástrica, todo lo que es la parte del antro gástrico, el cuerpo, el estómago, el vaso, que está ubicado acá, extremidad superior del riñón, lo tenemos en la retroperitoneal, que está posterior, con la cápsula suprarrenal. La porción del colon descendente, el ángulo esplénico del colon, aquí. Por eso que cuando palpamos todo lo que es esto, llegamos al ángulo y venimos para acá. Buscamos el cielo y tenemos que hacer un recorrido en forma cilíndrica, así se puede palpar. Y las asas del yeyuno, que la podemos encontrar en la parte también, una parte en el área de los hipocondrios y otra que está en la mayoría en el lugar. Y la cola del páncreas. Tenemos también que en la zona del mesogastrio, no solamente el intestino delgado, la porción baja gástrica, colon transverso, el mesenterio y la vena cava y la aorta, que es muy importante en la línea media, ¿no? Que la buscamos ahí. En el flanco izquierdo, el intestino delgado, el colon descendente, por supuesto, el flanco derecho, viene lo que es la parte del intestino delgado, la asa intestinal.
cefalía, que también puede estar aumentada, la próstata que puede crecer y puede haber unos tumores en esa área. Y tenemos que tomarlo en cuenta el problema espermático en el hombre, el ovario, la masa delgada y el uretra. El uretra es la desembocadura del uretra que llega a la parte baja. En la fosa ilíaca derecha, el órgano importante, por supuesto, el apéndice, que está en esa área, el ciego, asa delgada, ovario de la mujer, uretra, el vaso. Fíjense todo lo que tienen tienen ustedes que tener la experiencia y tener la práctica y sobre todo el interrogatorio y estar atento, porque con las manos no vamos a hacer el diagnóstico, tomando en cuenta del área del dolor y saber específicamente dónde le duele. Por eso que hay que preguntar al paciente dónde le comenzó el dolor, dónde lo siente, porque le puede llegar en el momento que usted lo ve y decir, me duele todo. Entonces, no, dígame con un dedo dónde le comenzó. Y ahí lo está orientando anatómicamente al área del dolor, al órgano que está afectado, a la víscera que está afectada, a la siguiente. Entonces, cuando vamos a hablar del dolor visceral, un dolor sordo, porque no tiene dolor. Entonces, lo que hay es una molestia, que es lo que lo refiere el paciente hasta que ya se agrava y ya se inflama o se irrita el peritoneo parietal, y cuando el paciente te puede localizar propiamente el dolor, pero al principio puede ser un dolor difuso. Por eso es que se habla de sordo mal localizado, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, por los órganos intraabdominales. La siguiente. Entonces tenemos que el somático, sí, el paciente te puede indicar dónde comienza el dolor. Y hay estructuras, sobre todo recordar que todo lo que es el ombligo hacia arriba, estas estructuras superiores pueden inflamar lo que es el diafragma, inflama el peritoneo parietal, y esto entonces puede tener manifestaciones clínicas pulmonares de patología abdominal, porque están ahí mismo, cerca del diafragma. Entonces, la característica es que el dolor del peritoneo parietal y se transmite por la fibra somática inervada al peritoneo y su localización puede precisarse con gran exactitud. Pero lo que puede comenzar en un área muy localizada se puede posteriormente irradiar. Por eso es que cuando preguntamos en localización desencadenante, ¿cómo comienza el dolor? ¿Hacia dónde se irradia el dolor después que comienza? Porque puede comenzar por las raíces nerviosas, por las metámeras, entonces se irradia a otro sitio. La siguiente. Y por eso es que hablamos entonces de dolor referido, porque podemos tener un dolor distante abdominal que puede entonces localizarse a nivel abdominal. Y lo vemos con frecuencia que la mayoría de los pacientes vemos que llegan a nivel de dolor los riñones. Entonces es un dolor que es muscular, no es renal, porque el dolor renal tiene una característica que es cólico, porque tiene un uretre, el víscera hueca, y eso va a dar dolor. Y eso puede entonces presentar dolor referido cuando vemos dolor osteomuscular con una compresión radicular y podemos tener ese tipo de problemas. ¿Ok? Aparece cuando el intestino visceral es más intenso o bien el umbral del dolor, hablamos del umbral. Porque fíjense, lo vemos con las enfermedades, no digamos enfermedades, sino como algo fisiológico como lo es que los casos de la menstruación en la mujer. Hay unas que pueden tener menstruación hemorrágica, pueden tener dolor todo lo medio, que apenas empieza ya está en la emergencia. En la emergencia me voy a tomar no sé cuánto, porque el umbral del dolor es bajito. El hombre tiene un umbral bajito, el hombre no pare, ¿verdad? Todavía, pero el umbral del dolor es diferente. Al hombre le duele algo y ahí mismo termina la emergencia o algo, que viene a la cama, no puede tomar. La mujer tenemos mayor capacidad de aguante. Y eso lo vemos muy frecuentemente. Y a veces en las personas mayores vemos que eso no es así. Que no sé qué es más bien de nada, pero es tan grave. Porque pierden esa capacidad del dolor, ya han perdido lo que es la sensibilidad por neuropatía, por otros problemas. No subestimen a un anciano. Un anciano puede tener una apendicitis aguda. Y ese apéndice puede tener un tumor, porque es mayor. Entonces puede tener una apendicitis y ese apéndice puede haber un tumor de ciego. ¿De acuerdo? Lo he visto. Y a veces no, ¿qué va a ser apendicitis? No, ¿qué va a ser
vemos que este tipo de dolor es muy importante. El interrogatorio es desde cuándo. Cuando preguntamos la evolución, desde cuándo tiene el dolor, porque es un dolor agudo, tiene menos de 7 días, una semana después del dolor, o ese dolor tiene más de 7 días, llega casi un mes, 2 meses, como hemos visto pacientes que tienen dolor crónico reagudizado. Esa palabra es muy importante que la tengan como un diagnóstico allí, porque un paciente como la paciente del 140 que tenía un dolor crónico por una colecistitis que ya venía arrastrando, acá hizo un cuadro agudo. Y el cuadro agudo siempre hay que tomarlo en cuenta porque puede tener un desencadenante, un proceso infeccioso, un estreñimiento y puede desencadenar el proceso. Entonces, lo agudo puede que sucedió un problema, hubo un cálculo, pasó, le dolió tal, lo eliminó y ya, hematuria en el momento y ya se le quitó el dolor, ya botó el cálculo. Tuvo un dolor agudo. Pero si ese cálculo tuvo el dolor agudo y se movió el cálculo y lo estudió después, el urete hizo una hidronefrosis. Entonces después va a llegar ese paciente con una complicación del problema auditivo. Tuvo un cuadro agudo, pero que tuvo una consecuencia, una hidronefrosis. Entonces, por eso es que eso se le olvida a los médicos. Nadie pregunta cómo estaba antes y qué pasó en el tiempo de un problema. Si no lo resolvió, ¿por qué me llega ahora con todo esto? Entonces, por eso es que hay que echar siempre el cuento para atrás y ir hasta la raíz del problema. Porque entonces tenemos después el dolor crónico, recurrente, que es un dolor agudo, no urgente, pero que el paciente se va deteriorando progresivamente. Con problemas, que puede ser un cáncer, que puede ser una obstrucción, que puede ser un estreñimiento como la enfermedad de Crohn, otro problema que lo está deteriorando. La evolución es lenta y tiene poca sintomatología, por eso que nadie le paga. Entonces va a la consulta, le da un analgésico o el mismo paciente aprende que tomándose el ibuprofeno no se le quita y ya está ahí. Entonces, después no llega, después es complicado. La siguiente. Entonces vemos que existen, por eso que se habla de causas intraabdominales y extraabdominales. Las intraabdominales cualquiera de las vísceras puede dar una patología importante. La vemos muy frecuente, la gástrica, por las enfermedades osteopédicas, son muy frecuentes. La vemos, las de origen biliar, con los problemas de la policitis aguda, que después puede pasar a la policitis crónica. La vemos muy frecuente en las enfermedades tipo pancreáticas, que comienza con un dolor abdominal, que posteriormente hace primero una policitis aguda, que no igual a la crónica. Los dos, no una aguda lo lleva a crónica, no. La aguda, y en este caso la crónica. La crónica tiene otras causas que hay que tomar en cuenta, pero que también van a dar dolor abdominal y deterioro de la función, tanto exocrina como endocrina del páncreas. Entonces, por eso que vemos pacientes que tienen esteatorrea, evacuaciones que las heces pesan y flotan en el agua, porque están full de grasa, porque hay trastorno de la amilasa, la lipasa, la tripsina, todas las enzimas pancreáticas, o el paciente no llega con una diabetes porque ya tiene una alteración de la función endocrina. Entonces, ahí es que tenemos que evaluar las enfermedades colónicas, muy frecuentes. Siempre recuerden las enfermedades inflamatorias intestinales. Eso creo que eso está ahí y se lo va a dar en cuadro, en enero. Pero está la enfermedad de Crohn, no lo olviden, porque da manifestaciones tanto intestinales como intestinales. La retrocolitis ulcerativa idiopática, que es frecuente, el síndrome de malabsorción intestinal, pacientes que se desnutren, y entonces hay que tomarlo en cuenta. Y otro problema que lo vemos sobre todo en los pacientes mayores, que es la enfermedad diverticular de Colli, que es como una apendicitis, pero del lado izquierdo, donde hay excrescencia de la mucosa con formación de pequeñas dilataciones diverticulares, que esas pueden inflamarse, provocar dolor crónico y reagudizar un cuadro si se asocia a un proceso infeccioso. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Fíjense que son muchas, las urológicas, todas van desde hidronefrosis, litiasis renal, hasta la formación de alrededor, o pueden tener también biocolicitis. Entonces
son muy importantes. Y las extraabdominales es muy importante. Aquí me voy a detener un poco en las que son muy frecuentes, que los dolores de columna lumbar o dorso lumbar irradian el dolor a la región anterior. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial de un problema renal, por ejemplo, a un problema osteomuscular, radicular del paciente. Y tomar en cuenta de que si siguen un trayecto metamétrico, es decir, de atrás hacia adelante, en forma de irradian hacia adelante. Entonces el dolor tiene que ver desde dónde le comienza atrás, es más, le buscan el punto doloroso y lo van a ver. Y los dolores pélvicos también. Podemos tener lesiones a nivel de lumbo-sacro y si van a irradiar en la región anterior de la frente. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial de problemas ováricos, uterinos, y si la mujer está joven, embarazo ectópico. Entonces, por eso una de las preguntas que no puede faltar en la mujer es la fecha de la última regla. ¿Cuándo fue la fecha de la última regla y cómo fue su menstruación? Porque pudo haber manchado unos 2 días, lo que está embarazada, y después tenemos que llega con dolor pélvico y la paciente puede tener un embarazo ectópico y después, si no separamos, se puede romper y puede chocar, se puede morir. Mi mamá ahorita tiene 2 hernias lumbares, le duele. O sea, ella los movimientos hacen que le duela hacia adelante y como si fuera el estómago, como si fuera el estómago. Y incluso hubo un momento en el que pensaron que era una neuropatía porque le dolía así como de un lado, como si fuera una neuropatía. Claro, ahí hay que hacer también el diagnóstico diferencial, lo que mencionaron varias veces. Pero si ya pasa el 7 días y no tiene una vesícula, eso no es ningún. El bebito que no, eso fue porque yo sé que ella tiene un mes con el dolor. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, no quedarnos solamente porque una radiografía de columna ósea, le digo ósea porque no es lo mismo que pidamos abdominal, que pedimos ósea porque los rayos son más penetrantes, por eso vemos la estructura del hueso, con el paciente de pie y la lateral, porque con la lateral vamos a ver si la vértebra se movió hacia adelante o hacia atrás, o si hay un aplastamiento del disco, o si el paciente tiene alguna fractura del disco. Sí, me llegó ayer una que vi allá en Génesis, en el oncológico, una paciente que se cayó sentada, y esa paciente ya había podido, yo me di cuenta cuando se fue sentada, ya no pudo sentarse, entonces me dijo que ya la había visto, el atleo y la prueba de columna no, me dio el traumatólogo, le digo que tenía que utilizar una faja lumbar. Cuando yo veo la placa, tiene un desplazamiento, ahí hablamos de anterolitesis o retrolitesis de la vértebra, como se va hacia adelante o se va hacia atrás. Ella tenía un desplazamiento de la vértebra hacia adelante. Por de información. Y no tenemos bien claro la situación, tenemos que estar muy acuciosos en qué condiciones el estado general del paciente, el estado de la temperatura, el estado de la hidratación, el color del paciente, la respiración del paciente y los signos vitales, y ahí que nos vamos muy bien, lo que es la parte cardiovascular para detectar un problema y ver la vida. Cuando hay infarto de cara inferior, te puede dar un dolor abdominal inespecífico y el paciente puede llegar con vómito, no tiene dolor recordado, lo que tiene es una molestia abdominal quizás con un dolor inespecífico y vómito. Y un paciente diabético, cardiovascular. Ese paciente no lo deje con un diagnóstico netamente abdominal, de pulpo péptico, de pancreatitis aguda, de dispepsia, sin haber hecho el electrocardiograma. Porque pueden pasar por debajo de la mesa un infarto y no le hicieron médico. Y el paciente se muere. ¿De acuerdo? Y lo otro es lo grave: aneurisma disecante en la aorta, lo grave, trombosis mesentérica. Entonces, recuerden siempre descartar lo que puede matar al paciente. Y después, porque queda la evidencia.
En la colicitis, en la apendicitis aguda, es muy importante la clínica, porque es característico fiebre, el paciente no tiene apetito, no va a comer porque le duele, tiene un dolor que puede comenzar en el epigastrio, incluso mesogástrico, y se puede irradiar después a las posibilidades. ¿Qué pasa? Ya, se me cayó la cabeza con otra. ¿Ya? Ya. Entonces puede comenzar el epigastrio y si irradia posibilidad a la derecha. Es un dolor que al inicio es cólico, da fuerte, alivia un poquito, pero sigue el dolor. Y después aprieta. Eso es cólico. Entonces, el paciente va a llegar un momento en que no va a querer ni caminar, que al caminar le da dolor. Si respira, le duele. Puede tener fiebre o taquicardia, a ver, palpitaciones o taquipnea, y el paciente puede tener aumento de la temperatura o simplemente calor. Y el vómito inclusive. Entonces ya tenemos una clínica ahí, y generalmente lo vemos en jóvenes, pero los ancianos también pueden tener la crisis, si no es operado. Entonces, tomar en cuenta eso. En la apendicitis además hay signos clínicos que lo vamos a ver ahora más adelante, donde tienen muy nutridos signos que tenemos que descartar. A veces no es fácil. A veces hay que llegar a hacer estudios de imágenes para poder hacer el diagnóstico, porque es difícil. Pero si lo piensan y le hacen un tacto rectal, yo creo que es más rápido que ir a estar en un estudio de colon para ver si se ve la apéndice o no, como un contraste. ¿De acuerdo? Tenemos la colicitis aguda, que es tipo cólico, hipocondrio derecho, irradiado, a donde también tiene una irradiación característica que es a la escápula. El paciente generalmente tiene un desencadenante, la comida, sobre todo las comidas copiosas, como la de hoy, ¿no? Entonces, te da un dolor cólico que arranca y puede haber un vómito, puede haber fiebre. ¿Por qué? Porque hay una inflamación con obstrucción y vemos entonces podemos tener litiasis biliar, litiasis coledoxiana, y podemos tener colecistitis cuando ya se agrega el proceso inflamatorio. Es diferente. Cuando hay un proceso inflamatorio va a haber síntomas como fiebre, malestar, náusea, vómito, dolor, y el paciente entonces puede tornarse séptico dependiendo del grado. Generalmente, y los procesos obstructivos es característico. El paciente comienza, puede haber un estreñimiento hasta que se obstruye totalmente y puede tener vómito fecaloide cuando ya pasa de varios días, cuando es en la parte ya proximal. Entonces el paciente puede tener vómito fecaloide, va a tener estreñimiento, va a tener distensión, va a tener dolor porque se extiende el intestino, duele el territorio parietal, se irrita, y el paciente entonces puede tener la obstrucción intestinal, puede ser por tumor, puede ser por un fecaloma. El paciente tiene un cuadro agudo, se mejora, se desdobla y vuelve otra vez. Entonces, esos casos, cuando lo vemos en adultos, pensemos en tumor. O sea, que puede haber un tumor que esté provocando eso. Y eso ocurre ¿por qué? Porque aumenta la peristalsis intestinal. Por ahí está que está entre 5 y 30. Y el paciente entonces lo refiere generalmente, no quiere comer porque le va a dar el dolor. Pues ya pensamos que puede ser un problema. O un cáncer. El cáncer que está ahí, pudiera ver. Y el síndrome del intestino irritable, que es frecuente, generalmente se ve por proceso de estrés. Entonces un paciente que está ansioso, que está depresivo, que puede tener llenura. Y lo vemos en pacientes, eso es funcional. Que es colon irritable, pero en el caso lo vemos ya no como funcional. La siguiente, la más frecuente es la apendicitis aguda. Entonces tenemos la clase urgente y los urgentes. Ya esto lo hemos hablado. Ustedes descarten lo que pueda complicar al paciente o lo que lo pueda matar. Entonces, las primeras horas son cruciales. Las primeras 72 horas de un paciente que llega con un abdomen agudo es crucial. Tenemos que comenzar el tratamiento antibiótico y buscar la causa de la afección. Y si es un niño, ver si no fue un cuerpo extraño, que también le gustan las metas, le gusta trabajar
que pueden provocar a la larga, y se ve en pacientes que lo vemos adelante con factores de riesgo, entonces pueden tener una obstrucción, puede haber una deshidratación, al hidratar al paciente, dejarlo en reposo, dejarle medicamentos que mejoren lo que es la perfusión intestinal y todo, ese paciente puede mejorar el estado de trombosis. Pero si persiste el cuadro, puede llegar a una necrosis intestinal y producir una perforación intestinal más lenta. Hay que tomar en cuenta, y se ve en personas mayores. Si tiene una fibrilación auricular y tiene dolor abdominal, puede haber embolizado un vaso sanguíneo y provocar una trombosis mesentérica venosa y alterar lo que es la función a nivel intestinal. Así es. No olvidar de las no urgentes, las neoplasias. La siguiente, esto que dice que es un dolor de cabeza, que pasa, que es un dolor de cabeza, lo que es la parte de los dolores abdominales. Y bueno, aquí están divididos en los cuadrantes, lo mismo que ya hemos hablado. La siguiente es igual. Y la siguiente, entonces ya esto lo hablamos de lo que es la apendicitis aguda. Fíjense que el paciente busca colocarse en una posición que le mejore el dolor, que le disminuya el dolor. A veces pasa que el paciente puede tener parásitos, o sea, obstrucción articular, y luego el paciente puede mejorar, ¿no? Se sale el ascaris, el paciente mejora el dolor y así está. Entonces pueden hacer dolores crónicos, pero a la larga es un apéndice que se va inflamando hasta que se puede complicar. La siguiente, la policititis, tenemos cálculos que pueden estar allí, y si alguno de estos cálculos pasa, entonces hace una obstrucción a nivel biliar. Yo creo que la paciente lo tiene así, la vesícula. Se le siente así. Sí, parece que no la viera en la clase, porque hablan de hace el 4 de noviembre, cuando llegó, hablaba en ese estudio de policititis hemorrágica. Generalmente hay anaerobios y es diabética. ¿No? Diabética hay que ponerle tratamiento para anaerobios, porque generalmente por anaerobios. Y pueden hacer microperforaciones intestinales, vesicular, y provocar peritonitis. La obstrucción cerca de la ampolla también puede cambiar. En el cístico, claro, y en la ampolla de Baker. Y los tumores de la ampolla de Baker. Entonces te van a ocasionar un problema de pancreatitis aguda. La siguiente. Y los problemas de úlcera gástrica, que es característico, hay que preguntar siempre de melena, porque si hay una úlcera gástrica que está hemorrágica, puede haber melena. No olvidar nunca las úlceras gástricas penetradas, que son las complicadas, porque puede ser penetrada en páncreas y dar una pancreatitis. Una clínica de pancreatitis, pero con una úlcera penetrada. Y si hay una perforación de víscera hueca, vamos a tener entonces aire en la cavidad abdominal. Vamos a tener pila de moneda, que lo vamos a ver, que son el intestino que se ve en pila de moneda, que es la tuberculosis. Y podemos tener el signo de llover, que es donde el aire se mete sobre el hígado, y va a haber entonces en una radiografía de tórax una banda transparente que es aire, que está allí, que es un signo de ruptura de víscera hueca. También lo podemos ver en pacientes que son sometidos a laparoscopia, que inyectan aire, y el paciente no tiene una apnea aguda ni nada, sino que se ve el aire, pero el producto que todavía no se ha absorbido, el aire que le inyectan. Y también podemos ver aire en esa área cuando se mete un intestino y hace una hernia, un desplazamiento del intestino, y vamos a ver el aire pero con tabique. Eso nos está diciendo que es el colon. No le metan un tubo a un paciente, eso ha pasado. Que ven el aire, no tiene una motora, le ponen un tubo, sale caca. ¿Entienden? Entonces hay que analizar bien, no irnos de bruces como la apendicitis aguda de aquí que nos dieron del caso clínico que no tenía apéndice, sino que hay que hacer un interrogatorio para ver en realidad dónde es, y sobre todo cuando vamos a hacer una análisis. Siguiente. Y los divertículos que nos dan dolor de cabeza, porque el paciente puede tener muchos divertículos y hay que hacer colectomía, quitar si hay manifestaciones clínicas muy frecuentes, eso es quirúrgico. Y si es mucho, bueno, si el paciente está estable, a estos pacientes hay que tenerlo con una buena alimentación, bien hidratado, darle tratamiento para las enfermedades agregadas, la hipertensión, la diabetes,
que no tengan estreñimiento, hay que dar laxante, porque en la medida que el colon esté limpio, tenemos menos riesgo de que se infecte y que produzca cuadros inflamatorios, darle su probiótico y ese paciente con una buena hidratación y todo puede salir. Ahora, si tienes clínica de agudo, abdomen agudo, hay que operar. Al siguiente. Igualito a la pancreatitis que ya hablamos. Fíjense, ellos ahorita cuando dijeron de la pericarditis que se coloca en esta posición para mejorar, en la pancreatitis aguda también el paciente le va a llegar con esta posición para mejorar el dolor. Puede ser hemorrágica y ahí tenemos el signo de Gray, de Cullen y de Torre. Que eso es la equimosis A nivel de los flancos y periférica. Así es. Todos estos son los procesos inflamatorios, pila de moneda, vemos así. Todas las válvulas se ven, las válvulas conniventes, porque el paciente tiene una inflamación, hay una obstrucción intestinal. Vemos esto. Y acá vemos también la distensión en las asas intestinales y que también podemos ver distensión de asas intestinales cuando hay hilo paralítico. Entonces, el hilo adinámico que se ve cuando hay hipocalemia o potasio bajo, en pacientes con deshidratación podemos tener poco ruido y aéreo y hay una distensión timparizada porque hay disminución de la peristalsis intestinal. Entonces tenemos que hidratar, darle potasio y podemos mejorar. Siempre descartando el proceso agudo abdominal. La siguiente. Igual al aneurisma de la aorta. La aneurisma de la aorta, la misma imagen que pasaron ahora, que se pueda romper. ¿Qué pasa con la aorta? En la medida donde se vaya desecando, si hacia arriba o hacia abajo, va dando las manifestaciones clínicas. Cuando nos llega al área abdominal, que es donde están las arterias de las renales, y hay una disección allí, el paciente puede comenzar a tener insuficiencia renal. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque el dolor va disminuyendo hasta provocar insuficiencia renal, puede haber alteración del impulso, disminución del impulso, y el paciente, la diferencia está que a medida que se va disecando, el paciente puede chocarse, puede tener hipotensión arterial, de una hipertensión que tenía, porque llegó con una crisis, una urgencia hipertensiva, puede terminar chocando y muerto, porque generalmente estos son mal pronósticos, el paciente generalmente muere si no se diagnostica a tiempo. Entonces tenemos que hacer cuidado con la palpación abdominal, porque si palpamos de manera brusca el abdomen y nosotros primero en la inspección vemos que algo está latiendo, es la aorta. Si vemos que hay una masa, que hay una deformidad en la región anterior del abdomen, pensemos en aneurisma, porque está latiendo, vemos una masa, monca con eso. Entonces, con el estetoscopio, pero que sí, con una pinza, ¿sí? Si escuchamos un soplo, eso es un aneurisma de la aorta, no. Si escuchamos el soplo, es un aneurisma de la aorta. Porque ese paciente debe ir a cirugía inmediata, con cirugía vascular, la siguiente. Y los procesos obstructivos mesentéricos, que pueden estar en la mesentérica superior o inferior, y te va a dar las manifestaciones. Y en la infección mesentérica se puede escuchar flor. Ojalá lo hubiera oído aquí. Sí, me imagino ya, cuando uno lee eso, yo me imagino a alguien caquete, ¿verdad? Pero generalmente la gente con una composición intestinal es las asas intestinales están paralizadas porque hay isquemia intestinal, hay mucho dolor abdominal, el paciente está séptico, se ve chocado. Entonces, colocar un estetoscopio, ir hasta el fondo y ver si oye con una arteria pequeñita. Eso lo describe en los libros. No sé, lo va a contar el cirujano o el cirujano. La siguiente. La siguiente, lo de lo mismo. La peritis isquémica y el dolor. Pásala. La otra. La neumonía, las extrapancreáticas, las extraabdominales, que ya le dije que si es la base le va a dar dolor. La siguiente. La insuficiencia cardíaca congestiva, porque el hígado, sobre todo la derecha, porque se congestiona el hígado, la cápsula y va a dar dolor a nivel hepático, el infarto miocardio a nivel del epigastrio, va a dar
siguiente. La dispepsia, recordarla siempre porque la dispepsia no puede ir asociada con cáncer. O sea, un paciente que tenga una dispepsia crónica hay que estudiar, hay que hacerle colonoscopia, hay que hacerle gastroscopia, no lo de con el puro tratamiento. Si está perdiendo peso y tiene dispepsia crónica, haga el examen por magnesio y le hacen, lo envían al gastroenterólogo para que sea estudiado. Siguiente. En la crónica ya les dije que tenemos la pérdida de peso, la diabetes, la diarrea, que la vamos a tener presente. La siguiente. Al examen físico, yo les voy a pasar un video, por cierto, de esta diapositiva. Yo no sé si lo veían en YouTube, está. En YouTube está ahí está. Ese lo van a seguir, pues está bien. Yo lo revisé y está bien. Lo único es las posiciones de las manos. Fíjense que hay varias posiciones. Entonces, y aquí esto va después de la palpación. Primero va la palpación y después de último la palpación. Entonces. Pero eso es lo que nos confunde, porque por lo menos en el libro, en la gente, recomiendan que lo último sea la palpación, porque al palpar, al percutir, puede modificar un poco los niveles de matidez de los distintos órganos. Entonces, el orden que recomiendan en abdomen es inspección, fundación, percusión y de última palpación. Sí, pero eso algunos lo dicen, pero hay otros para ver. Primero va la palpación y después la palpación. Depende, porque eso va a depender también del estado clínico del paciente. En qué condiciones está el abdomen que vamos a palpar y que vamos a percutir. Porque puede haber mucho dolor abdominal. Por ejemplo, en los casos de peritonitis, al percutir, entonces puede dar dolor y eso nos puede ayudar a nosotros a saber más o menos dónde está el foco del dolor de ese paciente. Pero hay pacientes que están hipersensibles y podemos desencadenar mayor dolor. Entonces, fíjense que la policitis que tenemos allá no podemos ni siquiera palparla porque le da el dolor, ni siquiera palparla. Bueno, yo leí en uno de los libros que con respecto al orden era la preparación del paciente, que depende de cómo esté el paciente, es mejor primero percutir y luego palpar, porque si tiene mucho dolor, luego de palpar y que él se queje, no va a querer comer. Claro, y es muy importante la amputación. Muy importante la amputación. Entonces, en la palpación dice dinámica y estática porque tiene que ver con el paciente la infección. ¿Cómo está el abdomen? Si está simétrico, debe estar simétrico. Debe ser igual a un lado y otro lado. Y si hay una deformidad, tienen que describir en dónde está el abombamiento que ustedes están viendo la deformidad. ¿A qué corresponde? Segundo, tienen que ver si en la línea media, sabemos que la línea media puede ser asiento de hernia epigástrica, puede estar por arriba del ombligo, o podemos tener hernia umbilical o a nivel inguinal, derecha o izquierda. Describir eso. Y determinar si vemos una masa en la línea media o en algún lado del abdomen, tenemos que hacer entonces la prueba dinámica, es decir, que el paciente se incline, trate de sentarse, sin llegar a sentarse, solamente viendo el abdomen a ver si la imagen que vemos o esa tumoración, esa masa, desaparece con la contractura muscular. Si desaparece es intraabdominal y si persiste es de pared abdominal. Entonces, si es de pared abdominal puede ser una hernia, puede ser una migración. Si está en el área de una cirugía, de una cicatriz, no hablamos de migración. ¿Me entiendes? Y aquí entonces lo podemos ver y lo chequeamos. Esto muchas veces se obvia, fíjense. Que así lo hago, igual que se mueve el paciente con una hernia umbilical, porque no está encarcelado. ¿Entiendes? Entonces esa es la regla que uno le da. No da las clases que usted va a hacer 5 años. Pero aquí muchos pensarán en seguir. Entonces, esas cosas pasan. Así que. Y lo de los ruidos aéreos, después cuando pasamos, no solamente es eso, sino ver el color, ver si hay revenoso colateral, ver si hay cicatrices, si hay movimientos intestinales evidentes, si hay pulsos que son evidentes, cómo está la respiración, cómo está los vellos, el vello, la distribución de vello, tenemos que determinarlo. Tenemos que ver si ese paciente presenta algún tipo de elemento, ejemplo, que ya fue operado y tiene un drenaje, qué características tiene el líquido que sale por ese
paciente y verlo de manera general. Entonces, no nos quedamos solamente ahí. Luego, auscultamos al paciente, debemos auscultar al paciente y ver si tiene ruido hidroaéreo, si están hiperdinámicos o están abolidos. Entonces, ver en qué condición y dónde están, dónde se auscultan mayor, en qué área está auscultándose a mayor cantidad de ruido. O si no tiene ruido, puede ser silencio intestinal. La siguiente. Fíjense que aquí hablan eso, el dedo percusor y el decímetro, puede ser con un dedo o con un dedo. Lo importante es que sea fijo, firme, el dedo se deja fijo en la abdomen, se hace un poquito de presión, cosa de que cuando vayan a percutir el dedo no haga como una pelota de ping-pong, ¿verdad? No haga porque entonces tiene mucha grasa y ustedes pagan. Sino dedo firme y ustedes lo pasan a otro lado y escojan siempre, cuando vamos a percutir, nos vamos del lado izquierdo, del lado derecho, siempre siguiendo o bien la orientación aguja del reloj o al revés. Y siempre del lado opuesto a donde el paciente tiene mayor dolor, porque puede que venga al dolor del estómago. Entonces, donde tiene más dolor, no empiecen por ahí, comiencen por el lado contrario. Fíjense que aquí le dice que es irradiado, o sea, empezamos a epigastrio hacia un lado derecho, percutimos un lado. Yo tengo otra maniobra, y hay unos libros que lo describen como vamos del centro a la periferia. Primero de un lado y después del centro a la periferia del otro lado. Esa es una manera. No vamos hacia arriba y no vamos hacia abajo. O lo hacen en la formidad. Pero lo hacen. No es que van a empezar aquí y después se vamos para acá. O sea, no termina a otro lado y después se va para el otro. Ok, la siguiente. Entonces, a la percusión, ahí lo que vamos a tener, lo que hay es aire, cavidad abdominal, que hay timpanina. Puede haber matidez o sólido. Vasos y se palpa. Que hay que tener mucho cuidado con vasos. Hígado. Bueno, ahí lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Vejiga si está llena. Hay matidez. Útero, si está grande. Si está embarazada, de la cabeza correcta. Hay que tener cuidado. Eso lo vamos a ver. Entonces, este es el arco de trago que ve la línea paraesternal del lado izquierdo, borde de la costilla, esta es a nivel del quinto costal costal. Pasamos una línea por la línea axilar anterior y se va a formar por debajo de la costilla, de la última costilla, y tenemos aquí el triángulo de trago o el espacio de trago. Este espacio es importante porque aquí va a estar en la cámara gástrica. La cámara gástrica es lo que va a ver es timpanina. Y vamos a encontrar el vaso que está en la parte posterior. Más o menos a nivel de la novena, décima y 11 costilla, que es donde está el estómago. ¿Qué pasa cuando el estómago está lleno? Puede haber matidez, entonces hay que tomar en cuenta. Si el vaso está aumentado de tamaño, o sea, no se debe palpar el vaso, y si se palpa porque está aumentado de tamaño, es patológico. Entonces, se puede ocupar el espacio en el momento que estamos palpando y lo mandamos a respirar, el vaso desciende en forma oblicua y vamos a ocupar el espacio de trago con el vaso. Entonces, va a haber perfusión. Pero hay que hacer diagnósticos diferenciales con una patología que puede estar en la base del emisor izquierdo, que es una neumonía, o sea, una consolidación, una teletasa, un derrame pleural, que me puede confundir el cuadro. Todo lo que sea consolidación a nivel de la. ¿De acuerdo? Estamos casi no. Lo que sea consolidación. La siguiente. Ahí ya son las 10. ¿Ah? Ya vamos a terminar y no vamos a hacer la práctica. Pero yo creo que está claro con el. ¿Sí? Bueno, como el examen ya quedó. Entonces aquí matidez del espacio y los sales. Ya esto lo dije con la siguiente. En el hígado la palpación igual, la maniobra de Matthew, que es la del gancho, al final de ahí. El paciente respira
con la derecha vamos a ir desde abajo de la fosa ilíaca y vamos a ir con la inspiración. Dejamos la mano. Respira profundo. Cuando respire, dejamos la mano. Bota y subimos. ¿De acuerdo? Con la inspiración se relaja el abdomen y podemos subir sin levantar la mano, sino que seguimos rodando. Rodando hasta llegar al borde inferior de la costilla. Ustedes van a ver en el video que la mano lo colocan directo, algunos así como si fuera una flecha, directo en el abdomen, se van así y van palpando. Yo prefiero la que es en L, que es la más en esta forma. Así voy subiendo. Con cada expiración, va subiendo con la expiración. En la expiración el paciente inspira, tú te quedas ahí. Sube, ¿verdad? El paciente bota, entonces te queda. Vuelve a inspirar, sube. Y así sucesivamente. Cuando hacemos esto, ahí también podemos determinar lo que es Murphy. Pero lo podemos hacer en esa forma, con la mano atrás. ¿Por qué la mano atrás? Porque podemos levantar el hígado y el mitocondrio y con las manos de esta manera, entonces en lo que respire profundo, el paciente corta la respiración porque le da dolor en la vesícula. A la paciente ya no se le puede hacer eso. Entonces, Murphy positivo, el otro signo que está. La otra manera, ahí podemos nosotros también determinar en el paciente lo que es el peloteo, ¿verdad? El peloteo hepático, el hígado tiene un ligamento, el paciente, si hay mucha citis, el paciente, el hígado al momento lo le podemos dar y el paciente va a tener el movimiento. Le hacemos así, lo dejamos en la mano y vuelve a sentir que sube el hígado. Entonces el peloteo hepático, ¿no? También se le da otro nombre por allí, que creo que era el otro que está por ahí. Con el vaso que es bimanual. Entonces, ya va, para terminar con hígado, tenemos allí también que es el hepato muscular, que es para insuficiencia cardíaca derecha, que es el otro signo, que es igualito con bimanual, la mano acá, la otra atrás y esto. Lo dejamos en una posición semisentada, más o menos 30 grados, colocamos y vemos si hay inundación yugular en el momento de la presión. Irritación yugular. La siguiente. También el hígado podemos hacer, podemos hacer perfusión hepática. En caso de acceso hepático, si hacemos un discreto corte, podemos tener dolor. En caso de inflamación hepática, por hepatitis o acceso hepático. Si hay acceso hepático, si hay hepatitis, todo el hígado. Si hay acceso hepático, dolor preciso, generalmente el lóbulo derecho. Buscamos el lóbulo derecho y va a haber dolor. Y además en la piel puede haber edema en el área de la piel. Y si hay clínica, sospechamos un acceso. Profe, ¿qué parte exactamente la percusión? Donde está el área hepática, el hipocondrio derecho. A veces no vamos digital y va a haber dolor. A nivel del vaso, el bimanual también. Lo hacemos con el paciente antecúbito lateral, igualito vamos palpando y vamos subiendo, porque el vaso crece así, diagonal, hacia la otra fosa crecida. Se va hacia acá y nos vamos desde el ombligo. Ahí ya ven en el video de el ombligo, siempre se comienza el agua, pero si yo aquí estoy palpando y encuentro el vaso de este lado, no voy a empezar aquí. Empiezo desde el ombligo hacia allá, y voy buscando el vaso. El vaso tiene su forma específica. Y se puede hacer con la mano atrás, porque ya con esto empujo el vaso hacia adelante y con esto así. Igualito que el hígado. ¿De acuerdo? Esa es una manera. También se le puede hacer la maniobra de mano en el vaso. Siempre con mucha delicadeza porque se puede romper. Paciente con anemia falciforme se rompe ese vaso. Para mí, esos pacientes, el dolor que le daba, porque le ponía la anticoagulante, le daba dolor esplénico, porque pueden haber infarto esplénico. Y eso era mucho dolor abdominal también. No hay que tomar en cuenta eso. Lo siguiente. Y además el vaso desciende y el hígado, los dos
y para la evaluación de la norma de los poros, por supuesto, que es normal. Superficial primero, entonces van a encontrar que es forma de base, siempre con los dedos semiflexionados y vamos a todo el año. Y después con la palpación profunda se hace de manera bimanual, puede ser justapuesto, que se llama así, o sea, puede ser así o así, si son derechos así. Es importante que le hagan superficial, eso para la profundidad. Yo lo hago en forma de bácula. En forma de bácula. O arrastre, que también le dicen. En forma de arrastre. También lo pueden hacer. Para ir palpando cada uno. Y buscamos los puntos. Que nos urna y apunta, impresión, le duele, Fernando, positivo. 2 tercios externos con 1 tercio interno. Entonces ahí vamos a tener el punto de Murphy. Rosin. Presión del poro izquierdo con un puño suave, un puño, es como llevarlo casi hacia la otra. Al hacer presión en el abdomen y hacemos esto, rotación en el abdomen así, entonces lo que va a hacer más, el paciente le va a decir que le duele del lado derecho. Al doler del lado derecho está positivo. Y el otro es el otro es psoas, que le dejamos la mano puesta en la fosa ilíaca derecha, que es donde tiene la y mandamos a levantar, comprimimos, por supuesto, el apéndice y el psoas que se contrae y el paciente. También puede ser obturador. Entonces, la mano en la fosa ilíaca derecha donde está el apéndice, la pierna la presionamos sobre ahí y la rotamos hacia afuera. Dolor, aumentamos la ¿Cómo se llama eso? obturador. Y está las otras que al paciente que se brinca sobre el cinturón le va a dar dolor para decir que ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchas maneras y la otra con este tenemos modulación de tacto rectal. Con el tacto rectal llegamos a conectar la punta de la apéndice del lado izquierdo, la fosa rectal derecha y el paciente va a tener dolor. Claro, con la mano arriba presionando y llevamos aquí. El paciente va a desarrollar cuenta blanca alta, el paciente con todos los síntomas en una medicina. Radiografía de abdomen que va a ver, desde al lado no hay aire. Quiere decir que hay un proceso inflamatorio en el área renal. A veces hacen con el ecograma para descartar litiasis, otras enfermedades diagnóstico diferencial. Embarazo ectópico primero, salpingitis o pelvis, enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer. Se descarta ese tumor, el ecograma es importante antes de llevar a paciente clínico. La siguiente, yo creo que la materia es cambiante, el hígado también la citis, que ya la hemos practicado, la perfusión, amidez, por supuesto el líquido del centro del timpanismo y a los lados. Si ponemos al paciente de lado, la onda líquida, tabicar el centro, ¿verdad? Hay una manera de hacerlo así, la hacemos al paciente y de este lado percutimos o va a ver el agua adentro del líquido, va a tocar con la otra y va a hacer una vibración. ¿Por qué se tabica? Precisamente para evitar que la vibración se vaya por la pared original. Entonces se hace por acá y igualito del otro. Si no lo puede pasar
decir que lo hiciste, no lo encontraste. Por lo menos en el momento que tú lo viste. No lo veo yo otro día y lo viste. Pues es importante que escriban que no lo encontraron en el momento del ingreso, pero a lo mejor la paciente después se complicó y se sí. Irritación peritonitis, abdomen en tabla, bronco en posición, dolor, presión y a la descompresión. En todo el área abdominal, la dejan, y es a la descompresión que aumenta el dolor. Eso es peritonitis. Signo de llover que ya les dije es timpanismo en el área hepática. Quiere decir descartando enfisema pulmonar, descartando motora, descartando intestino. Entonces, si hay un abdomen agudo porque hay una perforación intestinal y hay timpanismo en el área hepática, debe tener un neumoperitoneo por una peritonitis aguda, por una víscera hueca perforada. ¿De acuerdo? Y otro complementario que tenemos es laboratorio, que tenemos que descartar enfermedades infecciosas y todo lo demás. Radiografía de tórax y de abdomen, de pie, en lo posible, y a veces se hace con rayos horizontales, a veces hay líquido de calidad, a veces no se comporta, pues el paciente acostado se pone determinado dolor, se hace con rayos horizontales, y cuando el paciente de pie para que se expira de moneda, que hay aire, lo que estoy diciendo, que se descarga por distensión de asa intestinal. Entonces tenemos esa opción en la radiografía. Es importante que la historia clínica es básica, es la cantidad de patologías abdominales que hay y que pueden haber extraabdominales que pueden confundir un cuadro clínico, que algunas son de vida o muerte, que hay que hacer diagnóstico rápido, urgente, actuar rápido, y otras que se pueden esperar, porque la cronología del dolor es importante tomar en cuenta los factores de riesgo, sobre todo ver qué enfermedad tiene el paciente, qué medicamento viene tomando, qué me puede haber complicado el caso, cuáles son los desencadenantes para poder resolver el cuadro clínico. Entonces, luego de la historia, el examen físico, para poder llegar a un diagnóstico oportuno, certero, que es lo que nos puede ayudar a resolver el problema agudo de ese paciente. El crónico puede esperar, sí, pero también hay que resolverlo y hay que, sobre todo si necesitamos referirlo a un gastroenterólogo para que estudie mejor el paciente, o a un cirujano que le resuelva por un problema oncológico o un problema obstructivo que es divertido, por ejemplo, que se trata lo agudo, pero después hay que tratar el problema que ya lo traía de la salud.